Bueno, buenos días. Muchas gracias Marcelo, muchas gracias Gabriel. Muy linda la charla. Un poco están las dos charlas relacionadas, porque justamente también está orientada también a los cuidados postoperatorios. Marcelo nos invitó a Gabriel y a mí ya hace 2 meses al Congreso, que me parece una saludable idea, y creo que va en relación justamente a la integración del trabajo entre los distintos tipos de profesionales que siempre estamos interviniendo frente a los pacientes, ¿no es cierto? Entonces por ahí estas charlas o estos momentos en los cuales podemos intercambiar opiniones e ideas me parece que son fructíferos. A mí particularmente también me pone muy contento venir y dar una charla acá en Santa Fe, porque soy de Santa Fe, si bien me fui ya hace varios años, soy de Santa Fe, así que bueno, particularmente más ganas todavía de venir. Bueno, yo ahora estoy viviendo en la ciudad de Paraná. Ahí tenemos una foto del parquecito. Y la idea de la charla es justamente conversar un poquito con ustedes sobre los cuidados postoperatorios en ortopedia y traumatología en general. Y hacerlo en particular con las patologías por ahí que más frecuentemente tenemos nosotros, que son las fracturas de cadera, prótesis de cadera o de rodilla, fracturas de fémur, en las cuales por ahí uno tiene que tener una serie de cuidados que tienen en común y algunas particularidades que tienen, depende del implante. Un poco con esta imagen lo que quería resumir era esto, ¿no es cierto? El accidente inicial y como nosotros lo vemos después al paciente con la radiografía en la guardia, qué es lo que sucede adentro, y repasar un poquitito con ustedes la anatomía, las indicaciones y demás. ¿Por qué me parece relevante? Primero que nada porque la verdad que hay poco de trabajos y de indicaciones en los cuidados postoperatorios en los pacientes en ortopedia y traumatología. De hecho, una de las primeras cosas que uno se va encontrando y enfrentando en la práctica diaria es que, nosotros por ahí nos especializamos mucho, trabajamos mucho en la parte científica de cómo poner una prótesis, de qué tipo de prótesis, etc. Y después uno, cuando empieza en la práctica, sucede que surgen un montón de preguntas de parte del paciente y de dificultades, como puede ser si se puede bañar, si no se puede bañar, dónde se puede sentar, si puede caminar o no puede caminar. Y esto estadísticamente lo vamos viendo cada vez más, porque epidemiológicamente la población nuestra cada vez tiene más años en Argentina, o sea, cada vez la gente vive más tiempo, y por lo tanto esas fracturas de cadera que antes se veían a lo mejor en baja incidencia, ahora cada vez las vemos más frecuentemente. Sumado a eso, tenemos gente cada vez mayor que hace actividad física, por lo cual nos exige a nosotros, como traumatólogos, que nosotros le devolvamos su cadera para ir a correr o ir a hacer un deporte. Ya no es solamente poder levantarse y caminar, la exigencia para nosotros cada vez es mayor. Y sumado a esto tenemos los accidentes de tránsito y los accidentes de alta energía, que también van en crecimiento. Entonces, estamos en el medio de una situación en la cual tenemos pacientes, cada vez más pacientes y cada vez por ahí, en algunos casos más jóvenes, en los casos de los accidentes de tránsito, y pacientes más grandes con mayor nivel de actividad que requieren de atención y de volver a su estado de salud previo, que sería el objetivo. Repasando un poquitito la anatomía, como para empezar la charla, vamos a repasar lo que es la anatomía de la cadera, la anatomía del fémur y un poquito la anatomía de la rodilla. Respecto de la cadera, recordemos que es una articulación, es una enartrosis, o sea, es la relación de una
cabeza esférica sobre una superficie cóncava que se le otorga a la pelvis, el acetábulo más precisamente. Esto permite la movilidad de la articulación en todos los ejes, o sea, puede hacer flexión, extensión, abducción, aducción y circunducción. O sea, todos los ejes del espacio, la cadera se puede mover. Ya vamos a ver después más adelante por qué este recordatorio. Respecto del fémur, recordar someramente, es un hueso largo, tiene una diáfisis, dos epífisis, o sea, dos extremos, el de arriba, el superior, que junto con el acetábulo forma la cadera, y hacia abajo se extiende en dos macizos que son los que tienen la superficie articular para corresponderse con la tibia y así formar la articulación de la rodilla. Al lado tenemos también descrito someramente lo que es la articulación de la rodilla, rótula, el fémur hacia arriba, tibia hacia abajo, ligamentos laterales, meniscos, etc. Muy bien, y acá entramos un poquitito en el tema de los implantes. El reemplazo de cadera, ¿en qué consiste? Tenemos ahí una imagen en donde podemos ver a la izquierda una cabeza femoral en relación con su acetábulo totalmente desgastada y cómo después nosotros lo reemplazamos a eso por una superficie totalmente artificial. Cuando digo totalmente artificial, de ahí vamos dando algunos de los primeros conceptos, o sea, ¿es una superficie o es un elemento totalmente sin vascularización? O sea, es un elemento, un cuerpo extraño que nosotros estamos colocando para reemplazar los movimientos de la cadera. Y al lado, bueno, abajo les puse, vean la cantidad de prótesis de distintos tipos, modelos, marcas, formas que tenemos a lo largo del tiempo, ¿no es cierto? Pero para hacerlo de manera más esquemática puse los 3 ejemplos más típicos que podemos encontrar en reemplazo de cadera. El primero es un reemplazo total cementado, el que está a la izquierda. Ahí está, ese es un reemplazo total de cadera cementado. Si ustedes observan con un poquitito más de detalle, al margen de ver el implante, van a ver que tiene como una zona más densa, blanca, ¿está?, que es el cemento. Si lo comparan con la del medio, van a ver que se ve algo muy parecido, pero ya no está esa masa densa blanca alrededor. Es porque esa es una prótesis no cementada. Cuando decimos no cementada es justamente que no tiene cemento, o sea, esa prótesis se fija solo por press-fit, o sea, lo único que hacemos es calzarla, para decirlo de manera sencilla, y queda impactada en el hueso. Nosotros dependemos también de la biología y del paciente para que el mismo huesito del paciente vaya invadiendo la prótesis y la termine de amarrar. Y el tercer caso es una prótesis parcial, o sea, en ese caso no reemplazamos el acetábulo, o sea, el acetábulo queda el original del paciente. Respecto del reemplazo de rodilla, arriba tenemos los 2 ejemplos más típicos, los puse ahí en esquema. Tenemos un reemplazo total de rodilla, que eso es cuando nosotros cambiamos las 2 superficies articulares, tanto del fémur y de la tibia, de manera completa. Entonces, tenemos todo lo que es el patín femoral hacia arriba, eso blanco que se ve en el medio es el liner, y abajo el platillo tibial. En el caso de la izquierda, tenemos un reemplazo parcial de rodilla. Esto es lo que se llaman las prótesis unicompartimentales de rodilla. Estos casos son para casos muy puntuales en los cuales solamente tiene afectación artrósica de uno de los 3 compartimentos de la rodilla, entonces reemplazamos solamente uno de ellos. Abajo tenemos una imagen de una cirugía en vivo y después puse al lado una placa de osteosíntesis para una fractura de platillo tibial para poner como ejemplo. ¿Por qué? Porque me parece importante que nosotros que estamos en esto tenemos que ir distinguiendo. El paciente, cuando uno llega al consultorio, si ustedes lo ven alguna vez de manera ambulatoria, te dice: yo tengo puesto una prótesis de rodilla. Y no es lo mismo, y ustedes lo están viendo acá, una prótesis total, no es lo mismo que una prótesis unicompartimental, y no es lo mismo
que una placa con tornillos por una fractura de platillo tibial. El manejo postoperatorio de estas tres cosas, más allá que incluso uno pueda usar hasta el mismo abordaje, no es lo mismo. Entonces, es importante, cuando el paciente dice tengo una prótesis de rodilla, saber qué tipo de prótesis, qué tipo de implante tiene, hace cuánto que lo tiene, porque va cambiando su manejo postoperatorio. Bueno, y acá hay unos ejemplos de fémur. Arriba y a la izquierda tenemos una fractura diafisaria de fémur. Me voy a parar un poquito con eso. Arriba y a la izquierda tenemos una fractura diafisaria de fémur, espiroidea. Eso es el mecanismo más típico por ahí que tenemos, o las lesiones más típicas de fémur, una fractura espiroidea. Y tenemos distintas opciones de tratamiento, como ustedes verán. En el primer caso, este de acá del medio, tenemos una fractura de fémur en la cual se ha hecho una reducción y una osteotaxis, o sea, se le puso un tutor externo. Si ustedes alcanzan a ver, más arriba van a ver que el fémur tiene como una liñita también. Esto es porque es un paciente pediátrico, entonces para no invadir por ahí la fisis o por ahí si son fracturas expuestas, lo que hacemos es evitar de colocar un implante, porque aparte ese fémur va a seguir creciendo. Entonces una de las opciones que tenemos es poner un tutor externo, que nosotros lo podemos ir hasta incluso alargando en base a las necesidades del paciente si va creciendo. Más a la izquierda, arriba a la derecha, perdón, tenemos un clavo de fémur. Ese clavo se llama clavo tipo gamma, en este caso es un clavo gamma largo, y en este caso tenemos una fractura que, como llamamos nosotros, bipolar, o sea, tiene, no me puedo acercar para ahí con el mouse, tenemos una fractura en el cuello del fémur, o sea, una fractura de cadera asociada con una fractura de fémur. ¿Está? Este clavo lo que nos permite es justamente con un solo material de osteosíntesis y por un mismo abordaje resolver dos fracturas. Ahí está. Bueno, en este caso, este es el caso por ahí más típico también, fractura diafisaria de fémur, aunque parece un trazo simple, digamos, justamente a veces son los más difíciles de consolidar. Si bien esto a uno le puede dar carga bastante temprana, a veces no es suficiente. En este caso no fue suficiente para la consolidación y se le agregó a posterior una placa de osteosíntesis. Esto incluso hoy también lo estamos haciendo de manera puenteada, o sea, se hace una sola incisión arriba y una abajo y los pasamos de manera percutánea, por ahí para evitar la morbilidad del paciente. Y acá tenemos otro ejemplito lindo, porque acá tenemos prótesis de cadera, en este caso una prótesis no cementada, fíjense que incluso tiene tornillos arriba el cotilo. Abajo el paciente tiene una prótesis de rodilla y en el medio, para no quedarse corto, se hizo una fractura de fémur que en este caso se tuvo que solidarizar con una placa con tornillos. Esto, si bien uno lo ve así, no es tan infrecuente. ¿Qué pasa? Los materiales que nosotros usamos no tienen la misma elasticidad que el hueso. Entonces, siempre que nosotros ponemos un implante, estamos creando una zona de posible fatiga. Al tener una zona de alteración o de que cambia bruscamente la elasticidad del huesito, podemos desarrollar una zona de debilidad en donde se fractura. Más si hay dos implantes tan cerca como estos. Bueno, y en el otro caso tenemos una fractura de fémur también tratada con una placa de osteosíntesis, que esto lo puse un poco, esto no sería lo ideal. Hoy por hoy el tratamiento de las fracturas diafisarias de fémur, la elección es el clavo endomedular, pero lo puse como ejemplo porque me pareció importante saber, porque esto también depende de dónde uno está trabajando. O sea, nosotros para poner un clavo endomedular de fémur necesitamos sí o sí un arco en C. O sea, necesitamos asistencia radioscópica dentro del quirófano, que no en todas las instituciones hay. Entonces, muchas veces uno se ve obligado a cambiar la indicación, también depende de la infraestructura del lugar a donde está. Entonces, ahora sí, entrando un poquito más a lo que quería hacer hincapié, es en los cuidados postoperatorios.
Primero que nada, las primeras 24 o 48 horas de la atención es lo importante. Primero que nada, la higiene prequirúrgica. ¿Está? Nosotros incluso en el lugar donde trabajamos se le dan una serie de recomendaciones al paciente cuando está haciendo los trámites de la internación, o sea, antes que se le autoricen las cosas, para que tenga una serie de rutinas de higiene antes de la cirugía. En el postoperatorio inmediato, principal, el control del dolor. El tratamiento empieza desde el quirófano del dolor. ¿En qué empieza? Empieza en que nosotros tenemos que tratar de disminuir la morbilidad de la cirugía. Por eso toda la cirugía, antes se decía grandes incisiones, grandes cirujanos. Bueno, ahora es todo al revés. Ahora tratamos de hacer la misma cirugía por la incisión lo menos agresiva posible. ¿Está? O sea, tratar todo lo que sea mínimamente invasivo para nosotros es mejor y para el paciente es mejor. Menos morbilidad, menor dolor del paciente, mejor recuperación. Entonces, por eso digo, desde el momento, desde la indicación ya empezamos con el tratamiento del dolor. Después, la elección de la anestesia. El anestesista nos da una gran mano en el tratamiento del dolor, tanto durante la cirugía como en el postoperatorio. Nosotros en traumatología tenemos la gran ventaja hoy que se pueden hacer lo que se llaman los bloqueos regionales. O sea, nosotros, hace un tiempo atrás, paciente que había que operarle una fractura de codo o una fractura de tobillo, había que hacerle o una anestesia general o una anestesia raquídea. Nosotros hoy, gracias a la incorporación de nueva tecnología y nuevos profesionales y demás, podemos hacer bloqueos regionales. O sea, el paciente va, está despierto, como estamos charlando nosotros acá, casi todos despiertos, y podemos hacer un bloqueo regional solamente del tobillo. O sea, el paciente está completamente despierto y nosotros hacemos nada más que el bloqueo del tobillo, le operamos el tobillo. ¿Y esto cuál sería la ventaja? Para nosotros quirúrgicamente no nos cambia nada, la indicación es la misma, la placa que usamos es lo mismo, los tornillos son los mismos, pero ese bloqueo regional al paciente le dura 12 horas. Entonces, como todos sabemos, si alguna vez pasamos por alguna situación de esta, sabemos que el primer, el segundo, el tercer día postoperatorio son por ahí los que más molestan, y sobre todo el primero. Entonces, si yo le puedo ahorrar 12 horas de dolor con un bloqueo regional, fantástico. Aparte de eso, lo que nosotros también estamos haciendo, y en pro de, como decía Gabriel hace un ratito, del trabajo interdisciplinario, le estamos pidiendo y tenemos muy buenos resultados con los anestesiólogos haciendo las indicaciones de la parte de analgesia. El manejo que tienen ellos de lo que son las combinaciones de analgesia, de lo que es la indicación y dejarlo arreglado, obviamente muy superior por ahí a la que podemos hacer nosotros. Respecto de la hidratación, transfusiones, control de diuresis, todas estas son las cosas que tenemos que seguir controlando en el postoperatorio y sobre todo en las primeras horas. Y después puse los últimos 3 puntitos respecto de lo que son las medidas antiescaras y antitrombóticas que me parecen sumamente relevantes. Relevante en el postoperatorio inmediato, pero también en el preoperatorio. Y vuelvo a lo mismo respecto de las instituciones donde uno trabaja. No es lo mismo un paciente de PAMI que estuvo internado a lo mejor 15, 20 días, un mes, como nos ha pasado, esperando el implante, que un paciente que viene de la casa porque tiene artrosis, se interna para operarse por una prótesis de cadera. O sea, todas esas cosas se modifican. Y es muy importante en esos pacientes que va a tener un decúbito prolongado, que va a estar acostado, etcétera, ir quitándole comorbilidades. O sea, que no se le formen escaras, que no se le lastime la cola, porque son todas cosas que después nos van a influir también en el resultado postoperatorio. No sería ni el primer ni el último paciente que por estar 15 días internado esperando el implante hace una neumonía, hace una infección urinaria o alguna de estas escaras se le infecta, hace fiebre, llega el implante después de 20 días y tampoco lo podemos operar. Entonces, las medidas antiescara fundamentales, en la medida de lo posible. Yo me formé, igual que Gabriel, en un lugar donde
todo paciente que ingresaba fractura de fémur o de cadera se lo traccionaba, se le hacía tracciones esqueléticas. Hoy tiene que ser un caso muy puntual y tiene que tener una indicación muy formal para que le ponga la tracción, porque teniendo un paciente traccionado es muy difícil de movilizarlo. Entonces, incluso hasta las fracturas de cadera, si el paciente tolera el dolor y está con un buen plan analgésico, si lo puedo sentar al borde de la cama, lo siento al borde de la cama. La única profilaxis o la única ventaja de tener un paciente con tracción es por ahí aliviarle un poco el dolor, porque uno mantiene la alineación hasta cierto punto, pero no tiene otra ventaja la tracción esquelética respecto de la prevención de trombosis, de lo que sean las embolias grasas, no te lo previene. Entonces, por ahí, si no es estrictamente necesario, la verdad que no las hacemos. Y lo mismo con la profilaxis antitrombótica. Nosotros habitualmente usamos enoxaparina, calciparine, ya en menor medida, y estamos cada vez volcando más a lo que es el uso de los antitrombóticos por vía oral. O sea, hoy usamos el Pradaxa, que es por ahí más cómodo también para el paciente, porque si no tiene que buscar a alguien en la casa que le haga el inyectable. Y respecto de la terapia antibiótica, bueno, como toda profilaxis postoperatoria, ¿no es cierto? Nosotros hoy tenemos, para lo que son reemplazos articulares, por lo menos se hacen 3 dosis postoperatorias. Muy bien. Y acá un poquitito vamos a meternos en lo que sería la movilización. ¿Cómo y cuándo? Ese es el objetivo de esta charla, y que creo que es lo que nos tiene que ir clarificando cómo seguir para adelante. Y acá hice este esquema respecto de cuáles cosas nos van a modificar del paciente, del equipo de salud propiamente dicho y del implante. Del paciente, acá puse 2 ejemplos un poco extremos, ¿no es cierto? No es lo mismo una señora de 80, de 90 años que se fracturó la cadera, que ya seguramente tenía su motricidad disminuida y su capacidad de movilización disminuida, que un pacientito joven con una artritis reumatoidea, que yo le voy a poner una prótesis de cadera. O sea, ustedes se dan cuenta que estos 2 pacientes yo no los puedo manejar igual, ponga el implante que ponga. O sea, evidentemente, seguramente el paciente más joven lo voy a poder mover antes, lo voy a poder hacer caminar antes, y va a hacer un montón de cosas antes por ahí que la paciente mayor. El grupo familiar, fundamental. Hay que tomarse el tiempo, y en esto, como en tantas otras cosas, agradezco a quien fue nuestro docente y nuestro profesor, que siempre decía: cuando uno atiende a un paciente, no atiende a un paciente, atiende a una familia. O sea, desde el vamos hay que ser bien claros, no solo con el paciente, sino con la familia. Fractura de cadera, primer día, los 3 hermanos con sus respectivos nietos. Segundo día, un hermano, 2 nietos. Tercer día, vos sabés quién lo va a cuidar el resto de los 3 meses, porque es matemático. ¿Está? Lamentablemente son pocas las excepciones, las hay por supuesto, pero en general el movimiento de la familia es así. Entonces tenemos que ser bien claros con la familia, y tienen que estar todos de acuerdo en la familia, más allá que después sigan o no viniendo. El tiempo de espera, un poco lo que charlábamos antes. No es lo mismo el paciente que viene caminando de la casa porque se va a poner una prótesis de rodilla porque tiene artrosis, que el paciente que estuvo 15, 20 días esperando porque tuvo una fractura del platillo tibial y la obra social no se lo mandaba. O sea, son 2 contextos distintos. Y las comorbilidades, por supuesto. Pacientes diabéticos, hipertensos, vasculopatías, son todas cosas que nos van limitando, digamos, o nos van cambiando el protocolo en general. Bueno, y acá hacemos hincapié, como les decía recién, en el equipo de salud. Lo ideal justamente es trabajar en equipo, como hablamos con Gabriel antes. Es muy importante en estos pacientes, sobre todo los que son pacientes añosos o que tuvieron politrauma, contar con un médico clínico de cabecera para que nos lleve el paciente en general. Obviamente que si el paciente es un politraumatizado y tiene alguna otra patología abdominal o un traumatismo cráneoencefálico,
iremos consultando a los respectivos profesionales, depende de la especialidad. Respecto al médico anestesiólogo, es importante la valoración preanestésica. Es importantísimo que el equipo, digamos, conozca al paciente, que sepa qué es lo que tuvo, por qué se interna, cuáles son sus comorbilidades. Y el equipo kinesiológico también es fundamental. Ya vamos a hacer una mención en particular un poquitito más adelante, por eso ahora no me detengo. Tanto como los manejos de enfermería, que también los vamos a ver un poquito más adelante, y lo que sí quería hacer hincapié es en el resto del personal. O sea, el camillero, que lo lleve y lo trae de quirófano, lo lleve y lo trae para hacer una placa, para hacer una ecografía, los técnicos de rayos para ver qué movilización, cómo lo van a poner para hacer las radiografías, y hasta incluso el personal de mantenimiento. Y esto lo pongo por un ejemplo particular porque me sucedió una vez que un paciente con una fractura de cadera, con una prótesis de cadera, perdón, se le rompió la cama y bueno, le cambiaban la cama. Pero el personal de mantenimiento también tiene que saber cómo moverlo, hacia dónde moverlo, cómo lateralizarlo, etc. Por eso lo puse, digamos, un poquitito también en particular a lo que es el equipo de kinesiología, enfermería y al personal de mantenimiento. Estas son unas reglas básicas. Esto es un documento de Word, un PDF, que yo le entrego a los pacientes antes de la cirugía, porque ya en el postoperatorio, en el preoperatorio, quiero que vayan preparando las cosas para el postoperatorio. Entonces, por ahí es preferible que tengan una cama ortopédica, que ya vayan preparando un andador, un realce inodoro, y esto es importante, y acá ya estamos hablando con la familia y viendo qué tipo de reacondicionamiento incluso van a tener que hacer a lo mejor en el baño, en la ducha, qué tipo de cosas tienen que irse preparando para tener, tanto como las medidas de antiluxación, cómo sentarse, etc. Acá vamos a ver un poquitito más en particular. Este sería el punto más álgido respecto de la movilización en lo que es reemplazo articular de cadera. Las reglas son básicas: no flexión de cadera mayor de 45 grados, no cruzar las piernas, no rotar el pie hacia adentro. Estas reglas seguramente las escucharon 1000 veces, las conocen, pero vamos a ver también un poquitito del por qué. O sea, nosotros puntualmente, ¿qué es lo que le decimos al paciente? Le decimos al paciente acostado, le decimos, bueno, usted se tiene que imaginar que tiene una línea de puntos en el medio. Esa línea de puntos no se puede cruzar nunca con la pierna operada. Ahí le estamos diciendo que no puede cruzar las piernas. Cuando está así acostadito en la cama, con los pies estirados, le decimos, bueno, los piecitos como Carlito Chaplin, a las 10:10, mirando para afuera, siempre para afuera. Y respecto de la flexión de cadera o de sentarse en lugares bajos, es importante porque la cadera no tiene que pasar los 45 grados de flexión, que es lo que estamos buscando poniendo un almohadón o poniendo una silla alta. Cuando nosotros hacemos, y ahí pongo de vuelta la imagen de la anatomía de la cadera, cuando nosotros tenemos que hacer un reemplazo articular, para llegar hasta la cadera nosotros tenemos que atravesar todo lo que es cápsula, ligamentos, músculo, y llegamos hasta la cadera para hacer el reemplazo. Todo eso, después uno lo sutura, todo bárbaro, pero eso tiene que tener un tiempo de cicatrización. Si el paciente se acostumbra de entrada ya a hacer una flexión mayor de 45 grados, esa cicatriz también va a ser más laxa y me va a dar menos contención. El mayor índice de luxación en la prótesis de cadera es la luxación posterior, que es por donde nosotros entramos para hacer la cirugía. Resulta de vital importancia la educación, como les decía recién, del paciente. Es fundamental que el paciente sepa hasta dónde puede movilizarse. Haciendo una analogía muy básica, muy simple, yo siempre les digo lo mismo: la prótesis de cadera no deja de ser una bisagra, como toda articulación, y uno tiene bisagras para esta puerta y tiene bisagras para puertas giratorias. Si yo a esta puerta la quiero hacer giratoria, o la rompo o la saco del lugar. Con la prótesis pasa exactamente lo mismo. Y el rango de movimiento de la prótesis, si bien nosotros lo comprobamos intraoperatorio y lo exigimos mucho más que esto, tiene su rango de movimiento, y en los 3 primeros meses es el periodo más crítico
porque necesitamos también de la cicatrización del paciente. Entonces, en esos primeros 3 meses es donde tenemos que hacer especial hincapié respecto a la movilización. Respecto a la movilización en la cama, siempre acostado, cuando está acostado, o deja la herida pegada al colchón o ponemos una almohada entre las piernas si va a ir para el otro lado. Bueno, no mojar la herida y, como decíamos antes, el asiento alto, preferentemente con un apoyabrazo, porque eso le va a permitir al paciente, le va a resultar más fácil pararse o sentarse. Por ahí es tan simple como decir agarrar esas sillas plásticas y poner 2 o 3 sillas plásticas con un almohadón para que esté más cómodo, y con eso es suficiente. Y siempre, como les decía antes, la rodilla por debajo de la cadera. Y acá vamos con los objetivos kinesiológicos que les decía recién, que era un poco quería hacer un poquitito de hincapié. Esto lo charlamos con el kinesiólogo del equipo nuestro, y lo dividimos en 3 grandes etapas, digamos. La etapa intranosocomial, o sea, mientras el paciente está internado. Esto, especial atención en los pacientes que tienen largas esperas, como charlábamos antes. Si el paciente no puede movilizar el miembro, por lo menos hacer ejercicio del miembro superior. O sea, todo lo que sea tren superior, porque es lo que después nos va a ayudar en el postoperatorio. Sentarlo al paciente, trabajar todo lo que sea activación muscular de manera pasiva o de manera activa con ejercicios isométricos, tratando de trabajar incluso el miembro afectado, porque también nos va a mejorar el postoperatorio. Incluso pacientes que se van a operar prótesis programada de cadera, de rodillas, y pueden hacer algunas sesiones prequirúrgicas, mejor todavía, porque vamos a llegar con un estándar más alto. Y en las esperas prolongadas también los ejercicios respiratorios. Respecto de los ejercicios domiciliarios, ahí es donde lo vamos incorporando despacito al paciente en sus actividades cotidianas. Respecto de la marcha, que ya vamos a ver cuándo puede y cuándo no puede cargar peso. Respecto a ortesis, si tiene que usar lo que sea andador, muletas, bastón. Trabajarle mucho el tema postural, sobre todo esto me hizo hincapié el kinesiólogo. El paciente enseguida, si estuvo esperando mucho tiempo o porque tiene una artrosis o tenía una artrosis de cadera y yo le voy a poner una prótesis, el paciente ya tiene una dinámica de marcha distinta, la tiene alterada, y por más que yo le hago el reemplazo articular, hay que trabajarle otra vez y reeducarlo para volver a caminar de la manera correcta. Sigue con los ejercicios de activación muscular, y volvemos a lo que decíamos antes, la educación del paciente: cómo vestirse, de qué manera bañarse, cómo sentarse. Son preguntas tan simples como decir cómo me pongo el zapato, cómo me pongo la media. ¿Se entiende? Y después, ya cuando haga la terapia en consultorio, ya con el kinesiólogo, con toda la parte de aparatos y fortalecimiento, etc.